Dile, sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte. Aleluya. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el sitio donde nos estés escuchando. Sean bienvenidos a un programa más de Palabras de Vida, donde tocaremos temas correspondientes a la palabra de Dios, doctrinas y preguntas que muchas veces nos hacemos y que por causa de desconocimiento o porque son temas muy tabú dentro de la iglesia, muchas veces no son contestadas o respondidas. Antes que nada, pues dar gracias a Dios por este nuevo día que nos ha regalado, por este día lunes tan soleado, esta mañana tan fresca. Estamos a una temperatura de 15 grados y bueno, ya dejando poco a poco la primavera, nos estamos entrando ya a la vuelta de la esquina, está el verano. Y bueno, dejando atrás ya también el crudo invierno que tuvimos, un frío bastante fuerte, pero como dice la escritura que tenemos que dar gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento. Bueno, mi nombre es Daniel y vamos a empezar este nuevo programa de Palabras de Vida con temas controversiales. Y el tema que tenemos para el día de hoy es: ¿puede un cristiano fumar cigarrillo o marihuana? Muy bien. Yo sé que para muchos sector este concepto está bien definido y muchos dirán, ay hermano, pero claro que está mal delante de los ojos de Dios. Pero créanlo o no, hay un sector donde dice que no está prohibido, porque la Biblia no especifica y no dice no fumarás marihuana o no fumarás tabaco. Es verdad que en la escritura, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, hay cosas que sí son específicas, pero también hay cosas que no son específicas. Cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 20, en los mandamientos de Dios, dice no matarás, no robarás, no adulterarás, no mentirás. Vemos que son conceptos muy específicos y ahí no tenemos ninguna duda de ninguna clase. También es cierto que hay otros conceptos que no son tan específicos, pero que de alguna manera, a la luz de la palabra, podemos nosotros ver que hay algunas cosas que realmente a Dios no le agrada. Así que este programa está dirigido para precisamente ese sector o ese grupo de hermanos que tienen el concepto de que si no dice la Biblia, no fumarás, pues creen que pueden hacerlo con toda libertad. Pero bueno, vamos a ver qué dice la escritura correspondiente a este tema. Y para eso vamos a ver 1 Corintios capítulo 6 y versículo 12. Vamos a estudiar lo que dice Pablo. Primeramente, pues recordemos que la epístola de Corintios fue escrita por el apóstol Pablo, ¿no? Por el motivo de que había recibido quejas de parte de algunos hermanos en Corintios de que había algunos comportamientos que dejaban bastante que desear en Corintios. Entonces Pablo escribe esta carta a los hermanos de Corintios para exhortarlos a que permanecieran en la consagración hacia Dios. Entonces Pablo en 1 Corintios 6:12 comienza diciendo estas palabras y dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Entonces, mire hermano, hay cosas que pueden ser lícitas, ¿no? Pero no todas van a convenir. Entonces, mire lo que dice más adelante. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. ¿A qué se está haciendo referencia el apóstol Pablo con estas palabras? Si leemos nosotros el contexto de la palabra en el versículo 9, vemos que el apóstol Pablo comienza a dar una lista de pecados sexuales y de vicios que se estaban dando dentro de la iglesia de Corintios. Cuando leemos nosotros en 1 Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cuando Pablo habla de injustos, son todos aquellos que no practican la justicia de Dios, o sea, la verdad de Dios. Entonces, dice Pablo, no os engañéis. ¿Por qué dice Pablo no os engañéis? Porque precisamente hay mucho pueblo cristiano
que tiene conceptos tales como que el adulterio no es fornicación, el adulterio no es pecado, que la fornicación no es pecado, ¿no? Entonces, dice Pablo, no os engañéis, dice, ¿no? Delante de Dios eso es pecado, ¿no? Y en el capítulo 6 del versículo 10, sigue Pablo diciendo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, dice, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces vemos que Pablo se refería a esta clase de vicios. Dice, yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Pero el problema es que en Corintios muchos de ellos se estaban desviando, habían ellos abrazado la fe del evangelio, pero nuevamente ellos estaban desviando a prácticas realmente paganas que no estaban bien vistos por Dios. Entonces, parece ser que muchos de ellos, aunque eran casados, acudían a mujeres prostitutas y comenzaban a fornicar, comenzaban a adulterar. Entonces, vemos que Pablo habla de un vicio, ¿no? De un vicio que estaba teniendo los moradores de Corintios, prácticas como borracheras, ¿no? Cosas que Pablo condenó tajantemente, por eso dijo ni los borrachos, porque pasa que los hermanos de Corintios se comenzaban a embriagar de vino, comenzaban a beber y a beber y a beber y a perder sus 5 sentidos y comenzaban a hacer todas prácticas aberrantes de sexualidades. Entonces Pablo condena esa actitud. Dice, todas las cosas me son lícitas, ¿no? Habrán cosas que pueden ser lícitas. Puede ser lícito tomar un vaso de cerveza, ¿no? Tomar 2, 3, 4, 5, 6, ya no sé si será tan lícito, yo creo que no. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo ahí es simplemente dejar una puerta abierta para que uno se convierta en un consumidor adicto del alcohol. Entonces, Pablo mismo dice, hay cosas que nos pueden ser lícitas. Ahora, no estoy diciendo o no estoy dando a entender que uno puede tomar un vaso de cerveza. Para otras personas, posiblemente por la adicción que tienen, por la debilidad que tienen por las cervezas, no es recomendable aquello, ¿no? Tenemos que hacer hincapié en eso porque ya ve que hay tantas personas que entienden las cosas muy mal, ¿no? Pablo dice, puede ser lícito tomar, estoy parafraseando, ¿no? Puede ser lícito tomar un vaso de cerveza, pero lo que no es lícito es tomar 2, 3, 4, 5, 6 a tal punto de emborracharte, ¿no? Porque ya te puedes convertir en un adicto. Aunque mucha gente dice, no, dice, hermano, yo lo controlo. No, bueno, es lo que dicen muchas personas, ¿no? Cuando tú ves a un drogadicto, dice, no, yo lo controlo. Me inyecto o me fumo esto, pero ya no voy a fumar más. Y bueno, de repente los ves sumido en la adicción de aquello. Así es que todas estas cosas, Pablo nos da a entrever que así como el alcohol, claro, en ese tiempo no lo que existía era el vino, la gente se embriagaba, se emborrachaba, pero se convertía en un adicto, se dejaba llevar por el vicio de beber vino hasta tal punto de perder los 5 sentidos. Entonces a eso es lo que se refiere Pablo. O sea, dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas conviene. O sea, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Entonces, ¿qué es lo que le domina o los domina, a la gente de hoy en día? Un tabaco, fumar una marihuana. Científicamente está demostrado que como es que el tabaco, por medio de la nicotina lo que hace es influenciarte o ser adicto como es al tabaco. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquello. Entonces, y también científicamente está comprobado que los componentes del cigarro son nocivos para la salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha dicho, ¿no?, por estudios que se han hecho, que el fumar cigarrillos, ¿no, verdad?, produce cáncer. Entonces, por todas esas situaciones, porque ya no, hermano, ya no porque sea un concepto espiritual, porque es malo, sino también por
por las recomendaciones que nos hacen hoy en día los que están encargados de la salud del pueblo. Dice que fumar cigarrillo produce cáncer. Entonces, Pablo lo que estaba diciendo era que todas estas cosas contaminan a nuestro cuerpo, ¿no? Todas estas cosas lo que hace es que nuestro cuerpo se vaya degenerando, hermano, ¿no? Entonces, mire lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, en el versículo, vamos a leer el versículo 19. Dice Pablo, ¿o no ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, dice, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestro? Mire lo que Pablo hace la comparación. Hablaba arriba Pablo de que los pecados sexuales, hermano, pueden traer consecuencias a la vida, ya no hablando del cristiano, sino de las personas en general, ¿no? Está demostrado que las prácticas sexuales exageradas puede conducir a enfermedades de tipo sexual, enfermedades que realmente lo que hacen es contaminar nuestro cuerpo, ¿no? Enfermedades como la gonorrea, etcétera, la sífilis, etcétera, 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 pueden producirse por fluidos corporales, por una relación que uno tenga. Entonces, por eso Dios permite la relación sexual, sí, pero dentro del matrimonio, no fuera de él. Entonces, Pablo habla de esa contaminación, porque recordemos que muchos cristianos en Corintios eran hombres casados, y dice la historia que ellos acudían a las prostitutas, se acostaban con mujeres, y no solamente una, sino 2, 3, 4, convirtiéndose eso en un vicio. Entonces Pablo condena esos vicios. Pablo condena los vicios sexuales. Pablo condena los vicios en cuanto a las borracheras, en cuanto al alcohol. Entonces, y hace hincapié en el capítulo 6, versículo 19, que nuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo. Entonces, si somos templo del Espíritu Santo, que este cuerpo nos lo ha dado Dios para glorificarlo, no podemos contaminarlo con cosas que causan daño a nuestro organismo, a nuestra salud, sobre todo, ¿no? Entonces, si usted no lo quiere pensar por un lado religioso, como usted lo llame, pero por lo menos medítelo y hágalo por su salud. Y al fin y al cabo la gente dice, no, este es mi cuerpo, yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana. Pero mire lo que dice Pablo. Dice, ¿o no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no soy vuestro? O sea, este cuerpo no es nuestro en realidad. Lo tenemos, sí, pero es prestado. Dios nos lo dio. Ahora, Dios nos lo dio no para que hagamos un uso indebido de este cuerpo, ¿no? Porque aquí también me quiero meter con la gente que descuida su salud, ingiriendo alimentos que realmente, hermano, les hace mucho daño para su salud. Ya ve que hoy en día existen los problemas del azúcar, de la diabetes, colesterol, gente, hermano, que está llegando a una situación en el cual, hermano, no tienen una práctica saludable de comida. Entonces no hay no hay una conducta buena de alimentación en su vida. Entonces, y eso produce muchas enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades que afectan a nuestro organismo. Entonces, un uso desmedido de nuestro cuerpo es algo que estamos yendo en contra de la misma palabra de Dios. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿puede un cristiano fumar tabaco o marihuana? Rotundamente no. Rotundamente no. Pero, hermano, no dice no fumarás. Sí, la Biblia no dice no fumarás. Pero éticamente o moralmente, la Escritura nos enseña de que este templo es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Pablo asocia al cuerpo como un templo donde Dios está habitando. El Señor dijo que Él no habita en templo hecho por manos de hombres, sino Él habita en corazones, ¿no? En la mente de las personas. Entonces, hermano, si Dios habita en nuestra mente, en nuestro corazón, hermano, tenemos que hacer un uso debido
de nuestro cuerpo, el cual Él nos ha dado. Recordemos también, hermano, que la Escritura dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo diciendo: y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, se ha encontrado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, respondiendo a esa pregunta, si puedo o no, no, rotundamente no. El hecho de que no haya un versículo específico donde diga no fumarás marihuana, no fumarás tabaco, no quiere decir, hermano, que los otros contextos no avalen en cuanto a un mal uso de nuestro cuerpo para cosas que nos dañe y nos contamine, aún más los vicios que existen hoy en día. Recordemos que Dios es un Dios de orden. Así que, hermanos, pues hasta aquí el programa de Palabras de Vida. Estaremos con otros temas más controversiales tocando en un próximo programa. Y nada, decirles que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los ilumine, que les dé la fortaleza necesaria y que sigamos adelante. Que el Señor los bendiga grandemente, mis amados hermanos. Bye. Dile, sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte. Aleluya.